Pero por el lado de la eficacia también había grandes problemas. Logramos determinar que para ese momento, mediados del año 2012, teníamos aproximadamente 5.000 procesos de investigación por extinción de dominio. Y en etapa de juzgamiento teníamos del orden de los 300 procesos. Eso nos daba un universo de 300 procesos. Resulta que cuando nosotros vamos a mirar en esos 300 procesos qué es lo que estamos extinguiendo, cuáles son los bienes que nosotros estamos persiguiendo, pues nos estamos dando cuenta que el 80% o más de esos procesos de extinción se referían a bienes absolutamente intrascendentales desde el punto de vista de la lucha contra el crimen organizado. O sea, estábamos persiguiendo bienes como carros que ya no valían nada porque eran chatarra, motos, celulares, hasta bicicletas estaban en proceso de extinción de dominio. Y entonces uno dice, si nosotros en ese momento teníamos 23 fiscales de extinción de dominio, 50 investigadores y 3 jueces de extinción para todo el territorio nacional, ¿cómo es posible que esos recursos humanos tan escasos y todos los recursos físicos, tecnológicos, técnicos que necesitan para la extinción de dominio los estemos desperdiciando para extinguirle los $70 que llevaba la mula dentro de la billetera? Eso nos lleva a hacer una reflexión en términos de hay que repensar la extinción de dominio. Y entonces decidimos redactar un proyecto de ley que reenfocara la extinción de dominio sobre 4 pilares fundamentales. El primero, la extinción de dominio es para luchar contra el crimen organizado, no es para quitarle los bienes al delincuente de bajo perfil, al delincuente ordinario. Para eso existen otras instituciones como el decomiso, como el comiso, pero la extinción de dominio como institución tiene que estar enfocada en la lucha contra el crimen organizado y en la desarticulación de las organizaciones criminales. El segundo pilar es que si vamos a perseguir a las organizaciones criminales, pues tenemos que investigar con enfoque de macrocriminalidad. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues hombre, que la señora que entró por el aeropuerto con $200.000 en la en la maleta y vamos a hacer la investigación y nos damos cuenta que es una señora cisben que adicionalmente vende chicles en la esquina, que tiene una baja escolaridad, pues esa señora evidentemente no tiene cómo justificar esos recursos y es relativamente fácil aplicar la extinción de dominio. Pero ¿realmente nos vamos a contentar con la extinción de dominio sobre esos bienes? Pues no, hay que buscar cuál es el aparato criminal que está detrás de esa señora para poder desarticularla desde el punto de vista económico. Eso se llama enfoque de macrocriminalidad, no contentarnos con el caso específico, sino estudiar los fenómenos criminales en su contexto para poder llegar allí. Y ese es el cuarto pilar, el análisis de contexto. Nosotros tenemos que entender que estamos en unos contextos de macrocriminalidad muy complejos. Las organizaciones criminales de hoy en día no están especializadas en un solo delito como era el cartel de Medellín, que estaba especializado en el narcotráfico y pare de contar. Las organizaciones criminales modernas tienen una característica que es la convergencia criminal y ellos tienen un portafolio. Las organizaciones criminales hacen narcotráfico, contrabando, minería ilegal, lavado de activos, extorsión, etcétera. Entonces tenemos que ubicarnos en ese contexto para poder desarticularlas económicamente. Y una vez que conocemos cómo funcionan los contextos de macrocriminalidad y hemos identificado las estructuras macrocriminales, pues hay que priorizar. Y ese es el cuarto pilar en el que está montado el proyecto de la ley de extinción de dominio, la priorización. No podemos darle a todos los casos de extinción de dominio la misma importancia.